y tiene que ver con el tema patentes, sobre todo patentes de medicamentos, pero patentes en general. Y la verdad, tenemos la sensación en que vuelvan, que eso va a ser un elemento importante en esta negociación. No conocemos detalles, pero antes necesitamos entender de qué se trata, qué es lo que está pasando, qué posiciones tiene la Argentina respecto de patentes, qué es lo que reclaman potencias centrales a través de empresas multinacionales en un negocio muy, pero muy importante. Y esa es la razón por la cual lo convocamos a Mariano Zuckerfeld. Es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides, y también es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Quilmes y de Flaxo. Mariano, soy Pablo Caruso y con Néstor Restivo, Mariano Hamilton y Luis Paginiger te saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Pablo, hola a toda la mesa. Gracias, Mariano. Cuando hablamos de patentes y eventualmente de reclamos, por ejemplo, entre un país como Estados Unidos y la Argentina, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las reglas de juego vigentes? ¿Qué es lo que hay en juego? ¿Qué es lo que hay que entender para eventualmente después, cuando aparezca una noticia o una decisión, poder dimensionarla? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en esta etapa de la historia, en esta etapa del capitalismo, el valor surge del conocimiento. Entonces tenemos que hacer lo contrario de lo que hace este gobierno. Nosotros tenemos que valorar al conocimiento científico, al conocimiento tecnológico, al conocimiento de la cultura, al conocimiento de los pueblos. Tenemos que prestigiarlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que impulsarlo. Entonces, las patentes son un instrumento de propiedad intelectual que otorga un monopolio acotado en el tiempo sobre determinada idea. Y es muy importante este instrumento para regular el acceso a los conocimientos. Ahora, los países, en sus estrategias de desarrollo, todos los países, Estados Unidos es el primero que ha tenido una estrategia muy inteligente en este tema, cumplen o no las reglas de patentes según cómo favorece su acumulación de capital. Por ejemplo, los Estados Unidos durante el siglo XIX no reconocía los derechos de autor de los autores ingleses. Pirateaban sus libros para poder favorecer el acceso a la literatura de los estadounidenses. Más tarde, la industria farmacéutica de la que vamos a hablar ahora, estadounidense, creció en base a la apropiación impaga de los conocimientos de los laboratorios alemanes. Cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, se obligó a que se dieran por chirolas las patentes más valiosas que tenían. Y así, una por una, las industrias del conocimiento han tenido un origen que se basó en la apropiación impaga de saberes, que se basó en lo que a veces se llama piratería. Pero ¿qué pasa? Cuando países como los Estados Unidos, y también los de Europa, y también Japón, alcanzan el poder y empiezan a desarrollar sus propios conocimientos, desconocen el pasado que tuvieron y tratan de impedir que los países que vienen detrás copien de forma impaga sus conocimientos y nos quieren cobrar precios monopólicos ridículamente altos. Entiendo. La Argentina, en ese contexto, ya sufrió una intervención de los Estados Unidos muy directa cuando en 1994 se firmó el tratado que dio origen a la Organización Mundial del Comercio, que en propiedad intelectual se llamó ARTIC, y que obligó a la modificación de la Ley Argentina de Patentes. Ya tuvimos una intervención directa durante el menemismo, así que no nos resulta algo tan novedoso pensar que los Estados Unidos se quieren meter en nuestra ley de patentes. Ahora, en concreto, ¿qué quieren hacer? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos tener algunas suposiciones. En primer lugar, es posible que se quiera eliminar las licencias obligatorias. Los países tienen la potestad de obligar a que haya licencias compulsivas, por ejemplo, de ciertos productos farmacéuticos en caso de una crisis de salud. Esto ha ocurrido en la Argentina con medicamentos contra el HIV, pero ocurrió, por supuesto, también en la pandemia, en distintos lugares del mundo, ¿no? Es una herramienta de un Estado soberano que decide suspender el monopolio sobre determinado producto para que su población pueda acceder de manera más económica, más barata y también para desarrollar... Suena a lo contrario, Mariano, sí. Perdón que te interrumpa, suena a lo contrario. Una licencia obligatoria, ¿de qué manera facilita el acceso?
la licencia obligatoria permite que un laboratorio local produzca ese medicamento sin tener que pagar el precio monopólico, que es muy elevado, si la vende un laboratorio multinacional, y se fabrica acá a un costo mucho más económico. Esa es la lógica de la licencia obligatoria o compulsiva. En segundo lugar, los Estados Unidos posiblemente tengan interés en que la Argentina ingrese un tratado que se llama PCT, Tratado de Cooperación de Patentes, por su sigla en español, que Argentina no ha firmado. Es un tratado que facilita la obtención de patentes por parte de las empresas de países extranjeros, dicho de forma simplificada. Hay un debate sobre la conveniencia de países como la Argentina de ingresar a este tratado, pero en cualquier caso no hay ninguna duda respecto de cuál es el interés de las potencias más grandes del mundo, ¿no? Esas potencias quieren incitarnos a ingresar a este tratado porque favorece a sus firmas, a sus compañías, a los capitales que representan. Y en tercer lugar, otro elemento a tener en cuenta es que nuestro Instituto Nacional de la Promoción Industrial, el INPI, perdón, de la Propiedad Industrial, es la sigla, el INPI, puede tener directrices que determinan a qué productos se le va a conceder patentes y a cuáles no. Y el INPI tiene directrices que tratan de limitar la concesión de patentes a productos farmacéuticos que no demuestran una gran novedad, que no demuestran una gran altura inventiva. Podría ser el interés de los Estados Unidos que se baje ese nivel de exigencia a los productos extranjeros y en particular a los de Estados Unidos para que se pueda patentar con mayor facilidad por parte de las compañías que estos intereses representan. Entonces, en principio tenemos estos tres elementos, ¿no? Que están dando vueltas posiblemente en esa agenda, aunque no tenemos certidumbres ni precisiones sobre esto. Pero me parece muy importante lo que nos cuenta Mariano Zuckerberg, con él estamos hablando, investigador, porque cuando se empieza a hablar de esto con más claridad o con un poco más o a la luz pública, más o menos vamos a ir entendiendo de qué se trata. En términos globales, en términos generales y de manera como concreta, estamos hablando del acceso y del acceso a medicamentos, y estamos hablando también de a qué precios o a qué valores de mercado efectivamente podríamos acceder en la Argentina. ¿Eso podría sufrir un impacto? Sí, el acceso a los medicamentos, pero estamos hablando también de otra cuestión que está en segundo plano, que es la posibilidad de desarrollar y de industrializar conocimientos localmente. Lo que cualquier proyecto de desarrollo autónomo, soberano, necesita es que nuestros conocimientos producidos por la ciencia y la tecnología argentina sean desarrollados. Y para hacer que ese desarrollo se lleve a cabo, a veces es necesario no respetar las imposiciones monopólicas de las potencias desarrolladas. Eso es lo que han hecho todos los países exitosos en la acumulación de capital, todos los países desarrollados en la historia del capitalismo, ¿no? Pero Mariano, alguien podría decir, pero pará, hicimos toda la inversión en el desarrollo y de repente hay otro país que hace usufructo de eso que nosotros le pusimos mucho capital, mucha investigación y de alguna manera sentimos que nos están mexicaneando. Eso podría ser un argumento. Está muy bueno el punto. ¿Sabéis lo que pasa? Que el conocimiento que utilizan esos países fue producido de manera colectiva y en buena medida por gente que está en otros países y fue financiado por otros estados y no por los capitalistas que llegan para la última milla, para el último pedacito y para alambrar el total del resultado cognitivo cuando en realidad solo aportaron el último metro de alambre, ¿no? Entiendo. Esto se ve con mucha claridad en distintos estudios académicos, pero los productos farmacéuticos surgen de una larguísima investigación científica financiada por los estados en la mayor parte, y solo al final se suma el capital privado cuando ya el riesgo no es tan grande y recoge los beneficios de esa última, no solo de esa última parte, sino también de la inversión que habían hecho los estados. Entonces, lo que necesitamos es discutir de forma más profunda
cómo se reparte entre privados y actores públicos los beneficios de la innovación. Y esto ocurre no solo en términos de productos farmacéuticos, sino también respecto de la información digital, por ejemplo, de los datos que hacen funcionar a la inteligencia artificial o a las plataformas como Meta o como Google, ¿no? Tenemos que darnos una discusión en esta etapa urgente acerca de cuánto aportan los capitalistas y cuánto se quedan de los conocimientos que fueron desarrollados colectivamente. Es muy interesante la figura de alambrar el último metro cognitivo. Me parece espectacular la imagen. Bueno, gracias. Mariano, sí. No, me parece que es muy claro, insisto, en un terreno que es difícil de comprender y cuáles son los intereses que se van cruzando. Lo último, Mariano, tal cual la escena, hablando solamente, no pidiéndote que sepas nada que no esté en la conversación pública, digamos. ¿Dónde pondrías vos la mirada en las próximas semanas? O lo pregunto de otra manera, porque ayer vi una publicación de una organización que era algo así como observador de patentes sudamericano o latinoamericano o algo por el estilo. ¿Dónde nos recomendás encontrar información interesante al respecto que puede estar siguiendo esto día a día? Mirá, información, lamentablemente, hay poca sobre este tipo de negociaciones, no solo esta vez, sino en situaciones pasadas, ¿no? Se maneja casi por definición, digamos. Sí, pero más que en términos macroeconómicos, donde circula alguna información, estos temas son opacos, son muy técnicos, entonces es difícil que aparezca información pública. Lo que sí puedo decir es que crecientemente este gobierno trae el tema de las patentes. Hoy la ministra Bullrich dijo una estupidez acerca de cuánto se patenta en la Argentina y de qué hacen los organismos de ciencia y tecnología. Lo que me parece que es importante es entender que están tratando de armar un discurso que es favorable a los privados extranjeros y que nos pone a los argentinos, y en particular a quienes hacemos ciencia y tecnología, en un lugar de desventaja, en un lugar de menosprecio. Y lo que tenemos que hacer es informarnos acerca del valor de los conocimientos que producimos en Argentina. Y también, desde una perspectiva política que quiera suceder a este gobierno, necesitamos tener un proyecto claro respecto de qué vamos a hacer con la ciencia y la tecnología, porque tenemos bien claro que hay dos alternativas que no queremos. Nosotros no queremos la modalidad privatista, la modalidad extranjerizadora, la modalidad colonial de este gobierno, pero tampoco queremos que el conocimiento quede encerrado entre las paredes de la universidad. Necesitamos desarrollar conocimiento que sirva para transformar la realidad de nuestro pueblo y para transformarla tanto a través del mercado como a través de mecanismos que estén fuera del sistema de precios, como a través de conocimientos que sean públicos, de acceso libre. Entonces, a lo que tenemos que estar atentos es a qué hace las fuerzas políticas que quieren cambiar la realidad en un sentido emancipador respecto de estos temas. ¿Qué hacemos con las patentes? ¿Qué hacemos con el conocimiento que producimos en el marco del sistema de ciencia y tecnología? Tenemos que discutir más esto para que no nos tomen por sorpresa cuando vienen los Estados Unidos, por ejemplo, a hablarnos, a imponernos legislaciones en estas temáticas. Y Mariano, te hago la última. Escuché que la última decisión importante se tomó, no sé si año 2012, y protagonista Débora Giorgi en el Ministerio de Producción, pero reformulo. Cuando tuvimos gobiernos que tenían un aprecio mucho mayor por el Estado, por la producción pública, etcétera, etcétera, ¿se tomaron buenas decisiones o se cometieron errores? Mirá, hubo muchas buenas decisiones, hubo muchas buenas orientaciones. Lo que pasa es que necesitamos que estas orientaciones sean sostenidas en el tiempo, necesitamos que florezca lo que se germina en un periodo de tiempo, pero tarda mucho, ¿no?, en que se vea. La ciencia y la tecnología implican una inversión grande sostenida en el tiempo. No sirven los volantazos, no sirve lo que se hace en un año para que el siguiente se vea los resultados.
Así que hubo buenas decisiones, lamentablemente vamos a ver la magnitud del desastre que se está haciendo ahora en décadas, ¿no? Vamos a tardar mucho tiempo en entenderlo, en medirlo, claro, y ojalá luego en transformarlo. Entonces, lo que necesitamos es que estos temas, más allá de que se tomen buenas decisiones, tengan un lugar más relevante en la agenda pública, en la agenda política. Totalmente. Fíjate, Pablo, cómo los Estados Unidos lo tienen muy claro. Cómo a nosotros nos sorprende que los tipos hablen de patentes, porque acá no tenemos tan presente, sobre todo en el campo nacional y popular, sobre todo en la izquierda, y en cambio los Estados Unidos lo tienen en sus primeros puntos de la agenda. Claro, necesitamos reforzar la idea de que el valor en esta etapa surge del conocimiento y tenemos que tener políticas en ese sentido. Mariano, gracias por el tiempo, gran abrazo. Imagino que te seguiremos molestando para interpretar lo que viene. Muchas gracias a vos, Pablo. Gran abrazo para vos.